Ahí estamos grabando. Bueno, voy a sacar la pantalla, así priorizo el PowerPoint y mi voz. Así que voy a tener video y compartiré pantalla. Bueno, habíamos estado viendo la clase pasada los pasos del método científico. Y lo que vamos a ver hoy es justamente las partes que le siguen. Vamos a ver marco teórico, planteo del problema, hipótesis, búsqueda de datos, elaboración de hipótesis y trabajo con fuentes primarias, y ya que estamos también vamos a ver las secundarias. La idea es que ustedes tienen, bueno, les subimos con Sole un material, son 3 textos cortitos en PDF que ya están disponibles desde hoy, y en esos textos básicamente lo que se habla es de qué es y cómo se construye un marco teórico, cómo se realiza un planteo de problema, qué es una hipótesis, cómo se efectúa, cómo se elabora y cómo uno, como investigador, puede ir trabajando estos distintos pasos, digamos, del método científico en relación a lo que uno quiere responder en su tesis, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado brevemente un repaso por la semana pasada. Es importante tener en cuenta el marco espacio-temporal, o sea, en dónde y en qué periodo quiero investigar lo que investigo, y la elección del tema. Elaborar un problema de investigación, que lo vamos a ver hoy a fondo, y buscar quién habló de ese tema antes de mí, qué cosas dijo y de qué manera lo dijo. Y todo eso que yo busque y que encuentre, lo tengo que fichar más cómodamente en una planilla de Excel, de manera tal que si yo dejo la investigación unos días, cuando la retome, pueda encontrar en esa planilla de Excel mucho más rápidamente toda aquella investigación que yo hice, que fue buscar en Google quiénes hablaron de mi tema y qué cosa contaron. Bueno, hoy vamos a seguir entonces pensando en cómo plantear un problema de investigación. Y entonces lo que vamos a ver hoy es que por un lado está el tema de investigación, o sea, eh, justamente tiene que ver con la parte más general, si se quiere. O sea, yo, por ejemplo, investigo ficciones en la Argentina. Bueno, pero como no son todas las ficciones en la Argentina, tengo que decir, bueno, ¿qué me pregunto de las ficciones en Argentina? ¿Un caso, 2 casos, 3 casos? ¿Una historia de las ficciones en Argentina? O sea, entiendo que el tema son las ficciones en Argentina, pero la ficción puede ser una película, la ficción puede ser una serie, puede ser un serial, puede ser una obra de teatro, porque también es una ficción. Entonces, ¿qué se entiende por ficción y cuáles quiero ver y de qué manera las quiero ver? Entonces, no es cuestión de decir, bueno, voy a analizar todas las ficciones que hay en la Argentina, porque en realidad uno tiene que ir delimitando eso que quiere ver. Entonces, ¿de dónde sale la pregunta que yo me voy a hacer, que quiero responder a lo largo de la tesis con el método científico? Bueno, surge una vez realizada la lectura científica, o sea, el rastreo bibliográfico, ¿no? Eso que estábamos viendo del estado del arte, que son todas esas obras que ya hablaron de mi tema. Y entonces, cuanto más yo leo, más me doy cuenta de qué cosas ya se dijeron y qué cosas todavía no se dijeron, o que si ya se dijeron, no las dijeron de la manera que yo las quiero decir. Por ejemplo, yo investigo una serie, o sea, hago un estudio de casos sobre una serie argentina. Y cuando me puse a hacer el rastreo bibliográfico correspondiente, puse palabras clave como ficción, Argentina, según Roxy, que es la que yo analizo. Y saltaron al toque un montón de textos relacionados, pero que miraban la serie según Roxy desde el lugar del género, ¿no? Digo, hay un montón de estudios de género ahora, maternidad, qué es ser mujer, cuáles son los estereotipos, un montón de lecturas feministas. Y yo la verdad que no quería ver eso, yo quería ver según Roxy, pero quería verla como una narrativa transmedia, o sea, una serie que tiene redes sociales, que tiene una obra de teatro, que tiene libros. Yo tenía una pregunta más por lo audiovisual que por el género, que por el contenido. Entonces, cuando hago el rastreo bibliográfico, digo, bueno, está bien, estudiaron según Roxy, es cierto, pero no están mirando desde el lugar que yo la quiero mirar. Y ese va a ser mi aporte con mi investigación de tesis de grado. Entonces, de ahí van surgiendo las preguntas. Uno puede venir con las preguntas y puede confirmar que ya alguien se preguntó lo mismo, hay que ver cómo se lo pregunta también, como
Digo, ¿qué herramientas usar para responderlo? Y a veces vos no venís con preguntas, tenés ganas de estudiar algo, no estás muy seguro bien de qué, y cuando te pones a leer te das cuenta de qué es lo que te querés preguntar. Entonces, por eso se dice que el planteo del problema de investigación surge después de que yo empiezo a leer todo lo que hay por detrás de ese tema. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Cuál va a ser mi aporte? Esas preguntas se las tienen que hacer siempre. O sea, mi trabajo tiene que ser original, lo tengo que hacer yo, y original no solamente en el sentido de que es tuyo, ¿no? Que vos sos la autor, sos la autora o el autor, sino que ese trabajo tiene que brindar algo al tema al que vos estás aportando justamente. Y ese problema de investigación, también llamado pregunta, es una cuestión que se tiene que resolver a través de una o varias respuestas. Para resolverlo usamos el método científico. Espérenme que quiero compartir, pero el Zoom está como muy trabado. Me pasó como a Sol el otro día, que intentaba compartir y se le trababa el Zoom. Así que retomo desde acá, si se puede ver el PowerPoint. Ahí está, ahora sí. Bueno, plantear un problema de investigación es plantear una duda. Y justamente, ¿no? ¿Cuál va a ser mi aporte? Planteo entonces preguntas, algo que yo quiero responder. Planteo objetivos, describir las características de esta serie, describir el contexto en el que fue filmada una serie. Justificar la relevancia y la viabilidad del estudio también es una idea, ¿no? Que uno tiene que saber responder. Eso te lo preguntan siempre el jurado. ¿Por qué esa telenovela y por qué no otra? Bueno, ahí está en el tesista ser lo suficientemente detallista y, digamos, realizar una buena justificación como para decir, bueno, yo elegí esta telenovela porque o nadie la investigó antes, o si bien la investigaron, no la investigaron desde este lugar, o en realidad es la primera telenovela con determinadas características nuevas en el género que no se habían visto hasta ahora. Digo, uno elige un estudio de caso por algo. Y también muchas veces elegimos por una cuestión de viabilidad del estudio, ¿no? O sea, accesibilidad. A mí me encantaba una serie que estaba en Colombia, digo, se filmaba allá y se distribuía acá. Pero cuando yo la quería investigar desde Argentina, sabiendo que no me iba a mudar a Colombia y se me iba a complicar hacer entrevistas a los actores, al detrás de escena, entonces cuando uno reside en un lugar, muchas veces termina investigando objetos que están cerca tuyo. Y no porque uno quiera ser muy nacionalista, sino porque están cerca tuyo, vos los podés, digamos, podés acceder a ellos, ¿no? Y esa es la idea, de que uno pueda también justificar, bueno, elegí esto porque en este año y en este momento y en el lugar donde yo vivo, que fue el momento que yo hice la tesis, en estos años que yo estuve acá, yo podía acceder a hacer entrevistas, a hacer un sondeo de opinión, a hacer una entrevista semiestructurada, a hacer una observación participante o no participante, ¿sí? O sea, yo tengo que acceder al objeto, si no, no tiene sentido. Cuanto más leo, más preguntas me puedo hacer. Y eso es cierto, uno lo comprueba. A medida que vos vas leyendo cada vez más textos, te das cuenta de que más vas sabiendo del tema y quizás te haces preguntas que antes no tenías pensado. O quizás no es que cambie tu pregunta de investigación, pero sí te da curiosidad saber otras cosas que no te habías preguntado y que estaría bueno sumarlas porque enriquece tu trabajo. Siempre la idea es que uno pueda enriquecer el trabajo, ¿no? No complicársela además. Y este planteo del problema tiene dos partes. Por un lado, la formulación, que prácticamente es un enunciado, y por otra parte, la justificación. Esta primera parte, que le llamamos formular el problema, es la que está en color rojo, ¿no? Es un ejemplo de la historia, por ejemplo. La importancia de la actividad futbolística durante la última dictadura en Argentina. Eso puede ser una pregunta, problema de investigación. Es una afirmación. A veces hay tesistas que escriben en vez de afirmación una interrogación, por ejemplo, ¿cuál fue la importancia de la actividad futbolística durante la última dictadura en la Argentina? Y es igualmente válido, ¿no? Ya sea que sea una pregunta o sea una aseveración, eso se entiende que es lo que cuando uno toma tu tesis y lee las primeras páginas y dice, bueno, esta tesis se propone dar cuenta de la importancia de la actividad del fútbol durante la última dictadura en Argentina. Entonces vos situás al lector en tiempo y espacio, ¿no? Digo, ¿qué quiere ver? El fútbol. ¿Cuándo lo quiere ver? En la última dictadura, pero ¿qué dictadura? En Argentina. Bueno, entonces más o menos nos situamos en dónde y en cuándo el tesista
que nos deja unas cuantas páginas por delante, digamos, a dónde apunta. Uno formula entonces preguntas de investigación, los objetivos. Los objetivos siempre se formulan con algún verbo en infinitivo, ¿no? Digo, conocer la importancia del fútbol durante la última dictadura, describir las características de los jugadores de aquella época, conocer, interpretar, dar cuenta, explicar, digo, hay siempre la idea es que uno pueda escribir objetivos iniciando con un verbo, digamos, en infinitivo, ¿no? Son acciones, cosas que yo quiero lograr. No hay un número exacto de objetivos, no es que uno dice, bueno, tenés que tener 5, tenés que tener 2. En líneas generales, los planes de cuando uno va a obtener una beca, se te piden objetivos generales y objetivos específicos. Y con que tengas 2 generales o uno general y 3 o 4 específicos ya estaríamos, ¿no? Cuanto más vas leyendo, más te das cuenta de qué es lo que querés saber, y siempre eso que quieres saber tiene como ramas, ¿no? Es como un sistema así arbóreo en el cual vos también primero te preguntaste por la importancia del fútbol, pero después investigando te diste cuenta que estaría bueno preguntarte sobre los jugadores de esa época. Y ahí ya tenés otro objetivo, ¿no? Y así, o sea, vas haciendo objetivos vinculados, esos son los específicos, ¿no? Que se vinculan a los objetivos generales. En esta idea de formular el problema, tenemos que justificarlo, por qué el fútbol y por qué en esta época de la dictadura, qué consecuencias puede llegar a traer esta investigación, no consecuencias en el sentido negativo, sino en el sentido de, bueno, a futuro, ¿no? Yo presento esta tesis, hago este trabajo y bueno, ¿de qué va a servir? Un poco lo que charlábamos la semana pasada. Tiene una relevancia social, tiene un aporte metodológico que todavía no se vio, tiene un aporte teórico, mezclaste teorías que todavía nadie había mezclado y pudiste interpretar un fenómeno desde ahí. Bueno, son ese tipo de consecuencias. Y viabilidad, importantísimo siempre. ¿Tengo los recursos necesarios para poder acceder e investigar lo que quiero? Y la respuesta tiene que ser sí, porque si no, se nos va a complicar a lo largo del año que dure la investigación. Esto es lo que vimos la semana pasada. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes se van a beneficiar en mi proyecto? ¿Ayuda a resolver algún problema práctico? ¿Pueden surgir ideas o hipótesis a futuros estudios? ¿Puede crear algún nuevo instrumento? ¿Es viable? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo digo, ¿no? Con color rojo. La importancia de la actividad futbolística durante la última dictadura en Argentina. Supongamos que ese es mi problema de investigación. Ahí tenemos el enunciado, ¿no? Está en forma de aseveración. Podría haber sido cuál es la importancia o cuál fue la importancia de la actividad futbolística y cerrar con signo de interrogación. Y de ahí surgen un montón de preguntas. Ese es como el enunciado general, ¿no? Y de ahí se derivan, por ejemplo, ¿cuál era el rol del Estado con respecto a la actividad de fútbol? ¿La actividad era apoyada por la dictadura? Otra pregunta. ¿El fútbol tenía más apoyo por parte del gobierno que otros deportes? ¿Por qué se incentivaba al fútbol y no quizás a otros? Otra pregunta. ¿Cuál fue la importancia sociopolítica que tuvo el Mundial del 78 en ese contexto? Digo, en función del enunciado rojo, a mí se me pueden ocurrir un montón de cosas que quiero preguntarme. Y por ende, estas preguntas tienen que ser respondidas. Digo, si yo digo a principio de la tesis que voy a preguntarme esto, a lo largo de la tesis, el lector se tiene que encontrar con las respuestas. Si no, no tiene sentido. Digo, no hay que prometer algo que uno después no va a cumplir a lo largo de las páginas. Por eso tenemos que tener bien en claro qué es lo que me quiero preguntar y si yo lo voy a poder llegar a responder, porque a veces uno lo quiere responder, tiene una hipótesis, bueno, pero te falta fundamento, porque o no puedes acceder a los archivos, o no pudiste hacer entrevistas, o las personas que te podían responder, no sé, son muy viejitas y ya no hay manera de acceder a ellas, no hay ningún registro en los archivos de la Nación. Digo, hay fuentes que son muy difíciles de conseguir, entonces por eso uno cuando se hace las preguntas tiene que saber que va a poder acceder al material para poder responderlas y que el lector no se encuentre con que tu objetivo era saber si en el Mundial 78, o sea, básicamente el Mundial, repercutió o no, tuvo un sentido político, fue una estrategia de la dictadura, y cuando lees te encontrás con que no está la respuesta, bueno, ahí hay una debilidad de la tesis, ¿no? Así que siempre, si ustedes preguntan algo, a lo largo de las páginas tiene que estar respondido. Un ejemplo más.
Por ejemplo, habíamos dicho que una cosa es el tema y otra cosa es la pregunta de ese gran tema. Acá tenemos un gran tema que es los jóvenes y el deporte en el primer peronismo y 1946-1952, que es el periodo que se considera el primer gobierno peronista. Bueno, pero a ver, los jóvenes. ¿Qué jóvenes? ¿A qué se considera jóvenes? Bueno, ese tesista va a tener que responder a lo largo de las páginas que la categoría jóvenes incluye a personas de entre, no sé, 18 y 25 años. Y justificar por qué. 26 años no sería joven. ¿Por qué 25 sí? Digo, hay un año de diferencia, ¿no? Y el deporte, ¿qué deporte? ¿Todos los deportes? ¿O uno en particular? Y si elegís uno, ¿por qué ese? ¿Por qué es más importante elegir ese y no tomar otros? Pregunta, problema de este tema. Y acá es como que el lector dice, ah, bueno, no va a tomar los jóvenes en general, me está aclarando entonces el tesista qué es lo que quiere ver de esta época, de este deporte y estos jóvenes. Y la pregunta nos dice, los Juegos Nacionales Evita de 1948, acá ya tenemos un caso, ¿no? Se nota que el tesista quiere mirar los Juegos Nacionales Evita de ese año. ¿Buscaron integrar a los jóvenes en la actividad deportiva o se usó como un medio de adoctrinamiento para generar futuros seguidores? Es una pregunta. Ahí ya tenemos como un poco más un recorte claro de, bueno, no quiere ver todos los deportes, hay que ver qué deportes jugaron en los Juegos Nacionales Evita, qué era el Juego Nacional Evita, quién lo fundó, con qué objetivo, cuántas veces, tuvo varias ediciones, no las tuvo, quiénes fueron los patrocinadores, cómo era, no sé, la campaña propagandística para justamente difundir los Juegos Evita, quiénes se podían anotar, qué categorías había categorías por franjas de edades. Hay un montón de preguntas que surgen en esta investigación. Bueno, el tesista va a tener que contarme a mí, que soy la lectora, contame todos estos elementos porque yo no conozco lo que es el juego Evita, entonces va a tener que responderme a lo largo de las páginas esta pregunta-problema. Y después no solamente me va a tener que describir qué era el juego Evita, qué era el peronismo, contextualizarme un poco, sino que me va a tener que responder si estos juegos realmente integraron a los jóvenes o si por el contrario era en realidad un elemento para adoctrinar a futuros seguidores. Entonces, si yo supuestamente fuera un tesista que esté investigando este tema, trazaría algunos objetivos en función de la pregunta que me hice. Y acá hay algunos. Un primer objetivo puede ser caracterizar la vida de los jóvenes durante los gobiernos peronistas, describir el funcionamiento y las características de estos juegos. Piensen que cuando uno escribe, si bien te van a evaluar un conjunto de profesores e investigadores que están en tu tema, uno cuando escribe no tiene que dar por sentado que el otro sabe todo. Entonces hay un montón de cosas que hay que explicar cuando uno va a hacer una investigación. El contexto de ese objeto que vos querés ver. En este caso, bueno, ¿qué fue el peronismo? ¿Cuánto tiempo estuvo en la Argentina? ¿Qué características tenía este gobierno que no lo tuvo el anterior? ¿Cómo llegaron a las elecciones? ¿Por qué el peronismo propone estos juegos, por ejemplo, ¿no? Y así de esa manera uno va trazando objetivos. El tercer objetivo que acá ponemos como ejemplo es determinar si es la creación de estos juegos fue una estrategia política planificada para obtener adeptos, determinar si la creación provocó un impacto y cambio social en la población juvenil. Pueden haber un montón de objetivos más, pero cada uno elige explicar lo que desea, lo que puede llegar a ser de su interés y sobre todo a lo que podés acceder, ¿no? Y acá nos vamos a dividir un poco en las fuentes, porque cuando uno quiere investigar, tiene que recurrir a las fuentes. Y tenemos dos tipos de fuentes, tenemos las fuentes primarias y las secundarias. Y esto viene bien que lo sepamos hoy porque la semana que viene vamos a arrancar con investigación cualitativa y entonces ya tener esta base nos va a permitir clasificar los distintos ejemplos en quizás más el ángulo cualitativo o el ángulo cuantitativo. Pero antes de arrancar con fuentes primarias, ¿tienen alguna duda de lo que estuve explicando? No, profe. Ok, ahí los estoy leyendo en el chat. Bien. Bueno, las fuentes primarias.
Las fuentes primarias son datos, ¿no? Datos que están construidos por el investigador. Ejemplo, una entrevista, una encuesta, ¿sí? Son justamente técnicas de recolección de información que los investigadores las hicieron ellos mismos y suministraron a distintas personas que tenían que encuestar o entrevistar. Son ejemplos, ¿no? Esto es una fuente primaria. Una fuente primaria son todos aquellos rastros que los actores sociales dejan en el accionar de su vida diaria. O sea, además de la entrevista y la encuesta, una fuente, algo que me puede servir a mí para investigar, esto lo usan mucho los historiadores, son por ejemplo las cartas, las fotos, los diarios, los documentales, las leyes o los monumentos, ¿sí? No pasaron por un proceso de elaboración, sino que el investigador debe extraer los datos. Siempre decimos en sociales que uno, no es que el dato ya te habla y te dice todo, ¿no? Sino que uno como investigador tiene que construir ese dato y hacer que el dato hable. Entonces, yo tomo una carta y la carta no me dice nada. Yo tomo una foto y no me sirve nada copiar y pegar una imagen de archivo que encontré en el Archivo de la Nación o en la hemeroteca y colgarla ahí en una página de mi tesis, sin ningún tipo de, sí, con el epígrafe, pero digo, ¿y qué significa esto? O sea, ¿qué conclusiones sacás vos como investigador que por algo te fuiste al archivo a buscar esa foto y la dijiste, la voy a poner acá? Bueno, ¿por qué la querés poner en tu trabajo, no? ¿Qué importancia tiene? Entonces ahí cuando uno hace ese juego de interpretaciones, cuando le está dando vida y cuando ya está construyendo sentidos y construye de esa manera información y construye conocimiento, ¿no? La idea de cuando uno hace una tesis y se toma un año o más años cuando son tesis de posgrado, es justamente aportar al área de conocimiento para la cual nosotros estamos escribiendo. Entonces, el proceso de decir, bueno, yo encontré, no sé, 5 diarios, 8 cartas, 9 fotos y algunas leyes de la época. Bueno, está bien, son elementos aislados, pero vos tenés que imprimirle tu lectura, tu reinterpretación, vincular esas fuentes que vos encontraste con otros libros, con otros pensadores, con las entrevistas que estás haciendo, y cuando empezás a hacer esa vinculación y estás construyendo, ahí sí estás construyendo un dato, ¿no? Bueno, la idea es que uno siempre piensa que, bueno, la encuesta o la entrevista es solamente una fuente primaria, pero también es interesante que sepan que las cartas, las fotos, los diarios también sirven como fuentes y que en el caso, por ejemplo, de los historiadores, muchos historiadores basan sus investigaciones en este tipo de fuentes, ¿no? Las que están en el archivo. Y también es válido. Espérenme que otra vez se trabó esto. Ahí comparto de nuevo. Ahí está, fuentes secundarias. Bueno, las fuentes secundarias, a diferencia de las primarias, están construidas por otros. Tenemos datos, tenemos documentos, discursos. No necesariamente tienen que coincidir en el tiempo, o sea, seguramente pudieron haber sido producidas hace muchos años. Y el ejemplo más claro de las fuentes secundarias es cuando, por ejemplo, uno entra en Google, ahora está todo en Google, pero antes estos materiales no estaban digitalizados, y busca, no sé, bases de datos de la INDEC o bases de datos del gobierno de tal. Digo, buscar las bases de datos, ¿no? Esas planillas largas que está compuesta por un montón de celdas y variables, ese tipo de información que está ahí son las fuentes secundarias, de las cuales el investigador bien puede sacar información, ¿no? Puede elaborar gráficos, puede armar una lista de los ítems más importantes, una lista de indicadores, puede hacer algún tipo de tabla extra que quizás exprese un poco más fácil todos esos datos de los censos, por ejemplo. Ese tipo de fuentes son fuentes secundarias que fueron elaboradas por otros y que en líneas generales son muy, muy densas y están almacenadas en un lugar a las que el investigador puede acceder y darle su interpretación y generar información desde ahí, ¿no? Si yo, por ejemplo, copio una base de datos del INDEC o de los censos o de lo que fuere, ¿no? Digo, del tema que sea, y copio una tabla de, no sé, 8 columnas por 16 filas y la pego en el Word,
y le pongo un epígrafe, no sé, tabla del INDEC. Sí, bueno, pero ¿qué me dice? ¿No? Digo, ya sé, me doy cuenta que es del INDEC, me doy cuenta que es sobre, no sé, la mortandad infantil, pero no me dice nada, digo. Entonces, en el cuerpo del texto uno tiene que decir, bueno, yo utilicé esta tabla porque esta tabla nos muestra qué. Y ahí elaboras un gráfico, y ahí haces un gráfico de torta, o haces un gráfico de barras. La idea es que ustedes hagan hablar a esas fuentes, ¿no? Ustedes con su interpretación, con su relectura, con sus conocimientos previos, con los conocimientos que van teniendo, a medida que uno va haciendo la tesis, va teniendo cada vez más conocimientos que no vos antes de arrancar no tenías. Y eso te lo da la lectura, eso te lo da estar sentado horas y horas leyendo, comparando autores, comparando pensamientos, viendo distintas fuentes, porque a veces yo quiero analizar los censos, pero me di cuenta que hay una base de datos que es mucho más amigable, ¿no? que otra, porque es más fácil de entender. Y yo no le tengo que dar a quien me va a leer 15 carillas de base de datos. Tengo que poder darle algo que le diga, bueno, yo saqué la info de acá, y de esta info yo hice esta tabla o hice este gráfico, y esto nos arroja determinados datos que sirven para tal cosa. Sí, o sea, la idea siempre es hacer hablar a la fuente. Es increíble cómo se traba el PowerPoint. Ahí estamos, esperemos no. Ahí. Hipótesis. Bueno, esperen que voy a ampliar. Ahí está. Ahí. Cuando uno hace el problema de investigación, lo formula, lo redacta, dice por qué este periodo, por qué este objeto y por qué esta pregunta, y ya buscó en Google y en demás repositorios digitales quienes hablaron de mi tema, uno lanza la pregunta y dice, bueno, yo quiero ver esto en este momento y en este lugar. Perfecto. Bueno, hay trabajos de investigación que llevan hipótesis y hay otros trabajos que no. ¿Y qué es una hipótesis? Bueno, plantear una hipótesis significa que eso es un trabajo del investigador, también llamado tesista, es una instancia en la cual uno mismo dice, bueno, ¿y yo cómo respondería a la pregunta que me hice? ¿No? Recuerden que por eso se dice pregunta, problema de investigación, porque puede estar enunciada como una afirmación o puede ser una pregunta. Entonces, esa pregunta necesita una respuesta a lo largo de las páginas. Pero es como que uno le dice al lector, bueno, está bien, yo te lo voy a responder, pero yo tengo una hipótesis, o sea, tengo una idea, tengo una suerte de respuesta tentativa que creo que va por acá. Puede que me equivoque, pero de todas maneras te lo cuento, lector. O sea, yo tengo esta idea, tengo esta pregunta y tengo una posible respuesta. A lo largo de las páginas vamos a ver si se puede responder afirmativamente o no. O sea, la hipótesis está hecha para que vos justamente te va guiando, vos tenés como un presentimiento, una idea de por qué se podrían dar las cosas, pero hasta que no te pones a estudiar, cruzar las variables, cruzar las teorías, no te vas a dar cuenta de eso. Entonces, no está mal que si yo digo, esto pasa por esto, y cuando hago la investigación, al final no pasó por lo que dije, está bien, digo, no pasa nada, no es que, uy, me equivoqué. Era una hipótesis, las hipótesis están hechas para comprobarse. Y en ese sentido, cuando uno comprueba, puedes comprobar su veracidad, sí fue así. Entonces vos confirmás tu hipótesis. O también puede haber una opción B, refutar la hipótesis, ¿no? O sea, yo venía con esta idea y al final cuando investigué me di cuenta que no sucedió, con lo cual refuté la hipótesis, ¿no? Digo, no pasó como yo pensé, pasó por este motivo. O sea, le estoy dando al lector como diciendo, bueno, no pasó por esto, pero sí encontré la respuesta a lo largo del trabajo, pasó por esto. Entonces, ejemplo de pregunta-problema, veníamos hablando del fútbol y de la dictadura en Argentina. ¿Por qué en la última dictadura argentina se incentivó más al fútbol que a otros deportes? Esa es mi pregunta de investigación, lo que yo tengo que responder en todas esas páginas. Hipótesis. Bueno, ¿se incentiva más al fútbol que a otros deportes? Creo yo, porque en 1978 se jugó el Mundial en el país. Y este evento serviría como cortina de humo de la Junta para invisibilizar las desapariciones. Ese es mi enunciado. Así que es mi postura como tesista de decir, bueno, yo si tuviera que responder esto sin mirar todavía todo esto, diría que es por acá. Bueno, a lo largo de los capítulos, por algo la hipótesis siempre se pone al inicio. Digo, cuando uno toma una tesis, es un documento extenso. En los primeros capítulos tiene esto, ¿no? Tiene qué es lo que quiero ver,
qué particularidades tiene mi objeto de estudio, por qué lo elegí, planteo los objetivos, los generales y los específicos. Planteo un marco más o menos metodológico brevemente y planteo la hipótesis, ¿no? Digo, estos elementos que estamos viendo ahora son los que uno encuentra al principio del documento de la tesis, porque es justamente es como la carta de bienvenida, diciendo, bueno, vos bienvenido a mi tesis, bienvenido a mi investigación, lector que quizás no sabe tanto del tema, esto es lo que te vas a encontrar, ¿no? Este es mi tema de investigación, esta es mi pregunta, tengo una hipótesis, después vamos a ver qué pasa, tengo mis objetivos, te justifico por qué elegí lo que elegí, en el tiempo que lo elegí y en el lugar que lo elegí, y te justifico por qué por qué esta investigación es importante. O sea, por qué investigar esto resulta importante para el área de, no sé, sociales, o lo que fuere en el área que ustedes estén, ¿sí? Y ahí el lector, entonces ya tiene una idea de lo que se va a encontrar, y después va a seguir avanzando en los capítulos. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Vamos bien. Perfecto. Esperen que estoy tratando de destrabar el Zoom. Ahí estamos. Voy a volver a esta filmina, así podemos ver bien el proceso dentro del marco del método. Cuando nosotros les damos esta filmina, ¿no? Que es un resumen de los pasos del método científico, justamente, ¿no? Es un conjunto de pasos que si uno los respeta, más o menos va ordenando la investigación. Entonces vimos marco espaciotemporal, elección del tema, cómo elaborar el problema de investigación, el rastreo bibliográfico, el marco teórico. El marco teórico es uno de los textos que tienen para hoy, y justamente como habíamos más o menos introducido la semana pasada, el marco teórico es ese capítulo en el cual uno presenta las teorías que están vinculadas a tu tema de investigación, ¿no? Y ese marco teórico surge del rastreo bibliográfico. O sea, yo investigué toda esta gente y voy a tomar algo, algunas teorías, dos, tres, una, o conceptos, ¿no? A veces uno toma un libro y no significa que tomas todo el libro. Significa que tomas 3 capítulos, 4 capítulos, donde hay conceptos que son muy importantes para tu tesis, y en este sentido, esos conceptos vos los definís en el marco teórico y te va a permitir entender a vos después, a lo largo de la parte del análisis, ¿no? Empezar las vinculaciones, ¿no? Te permite decir, bueno, si yo voy a definir narrativa audiovisual con este autor, entonces me estoy parando en este lugar, y después cuando yo vaya a mi análisis y vaya analizando poco a poco, interpretando lo que voy encontrando, digo, bueno, de acuerdo a Gutiérrez 2015, la ficción se define como. Entonces, uno en el marco teórico justamente le dice al lector en qué vereda se va a parar, qué definiciones va a tomar, le vamos a brindar las definiciones a los lectores y vamos a decir, elegimos estos, no sé, 8 autores, porque hablan de tal tema y tal tema, definen tal concepto que lo vamos a usar. Hay gente que suele anticipar y dice, bueno, esto lo vamos a ver en el capítulo tanto, estos conceptos se van a ver en mejor detalle en el capítulo 8 para analizar tal tema. Hay gente que no, que son estilos de escritura, ¿no? Hay tesis que vos encontrás un marco teórico de un montón de páginas interminable, y vas viendo las definiciones y no te anticipan para qué las van a usar. Simplemente te dicen, bueno, yo vengo a usar estas 5 teorías que definen estos 8 términos. Y listo. Y lo citan y ya está. Entonces, cuando uno hace el marco teórico, brinda estas definiciones, ya tenés desde dónde, digamos, en qué lugar científico te estás parando, y ahí después das paso a lo que se conoce como esta idea de análisis, ¿no? Uno tiene que analizar justamente todo lo que he encontrado, qué entrevistas hice, qué encuestas realicé, si hice observaciones en algún lugar. Eso se llama trabajo de campo, ¿no? Cuando vos te movés a una escuela, o te movés, no sé, a una universidad, o a un barrio, o a un teatro, al lugar que te muevas, porque tenés que investigar algo que pasa ahí, eso es trabajo de campo.
Y ese trabajo de campo implica que vos, como investigador, tomes notas, saques fotos, si te lo permiten, obvio, saques algunas conclusiones, y cuando volvés a tu casa, guardas todo en tu computadora y especificas bien, bueno, hoy fui a tal lugar, me quedé tantas horas, hice tal cosa, hablé con tal, mañana voy a volver. Mucha gente suele tener como una suerte de bitácora de viaje, ¿no? En la que vos en tu mini agendita vas escribiendo lo que hiciste en el día para con la tesis, ya sea hoy, no sé, desgrabé 5 entrevistas y quedé en que mañana me voy a juntar con tal persona para entrevistarla. Bueno, al otro día, otra página. Hoy efectivamente me junté con la persona que dije y mañana voy a desgrabar la entrevista. Es como que uno va llevando, si querés, no, eso es algo optativo, pero lo he visto que uno lleva como una suerte de bitácora de lo que vas haciendo, de todas esas actividades que tenés que hacer para después ponerte a escribir. O sea, todavía estamos como armando el rompecabezas y después viene la parte en la que uno dice, bueno, me voy a sentar a escribir y voy a tratar de organizar toda esta información que tengo. Pero primero tengo que ver desde dónde me paro, qué quiero ver, qué fuentes voy a usar, primarias o secundarias, definir justamente las definiciones, plantear un problema, una hipótesis, empezar a buscar la información, que eso lo vamos a ver bien ya la semana que viene, lo van a ver con Sole, buscar información desde una pata cualitativa o buscar información desde una pata cuantitativa, o usar las dos, depende. Hubo un tiempo, cuando uno estudia metodología de investigación antes, los libros en este sentido están buenos para leerlos, sobre todo los que, como yo, venimos de un tiempo en el que no se usaban cosas que, por ejemplo, ahora se usa mucho la etnografía digital y esto en 1950 no existía, ¿no? Entonces en esa época había métodos que era obvio que tenías que usar, la observación, observación participante, etnografía clásica, no etnografía digital, eso de me siento con la persona y me fijo qué hace las 8 horas del día y voy tomando notas, muy Malinowski. Bueno, todo eso eh, era como que se clasificaba, ¿no? Entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero después, a lo largo del tiempo, los investigadores se dieron cuenta de que tener las dos veredas de manera disociada no llevaba a nada, porque hay trabajos de investigación en los que son, para los cuales es muy importante que haya como un mix de técnicas. O sea, combinar una entrevista con una encuesta es posible. En otros tiempos te decían, no, o sea, si estás parado en lo cualitativo, quédate ahí, y si vos sos cuanti, quédate con lo cuanti. Pero la realidad es que se habían dado cuenta a lo largo de los años que las investigaciones, vos podías hacer una suerte de vinculación entre una encuesta, un sondeo de opinión, una entrevista de historia de vida. O sea, hubo un tiempo que la historia de vida era como, y eso es una entrevista, y eso se puede usar como fuente, y sí, se puede usar como fuente. Pero bueno, a lo que voy es que el consejo, digamos, y lo que se espera hoy en día, 2021, cuando uno hace una tesis, es buscar las herramientas que a vos te hagan crecer la tesis. Entonces, si vos tenés que combinar una encuesta con etnografía digital, con entrevista en profundidad, es válido, se puede hacer. No es que, bueno, pero como yo elegí cuantitativo, yo ya estoy en esta vereda y entonces no voy a tocar la entrevista historia de vida. Si a tu investigación le sirve la historia de vida, adelante. No estamos obligados en las investigaciones a usar todo. Depende de cada caso, ¿sí? Mis investigaciones, por ejemplo, es mucho análisis de contenido en la web. Entonces es prácticamente stalkear o mirar perfiles de usuarios, de fans en Instagram. Y eso no requiere una observación quizás participante como una persona que tiene que ir a un barrio y ver cómo funciona un centro cultural. ¿Sí? Entonces no es lo mismo observar un centro cultural andando en tiempo de no pandemia que observar a un usuario de la web en Instagram compartiendo memes, digo, no es lo mismo. Entonces, uno siempre tiene que usar las técnicas que considera importantes y las podés mezclar y las podés combinar porque se complementan, ¿sí? No hay una obligatoriedad de usar todo, no hay un límite, digo, hay investigaciones que usan entrevistas y encuestas, hay otras que solamente usan encuestas, hay otras que usan solamente como documento el diario, y esa es tu fuente, es la única fuente que tienen, hay otras que combinan una fuente primaria como puede ser una foto, un video, una carta de época con
etnografía digital, porque quiere ver el mismo fenómeno, pero quizás en Instagram. Bueno, digo, hay un montón de cosas y hay mucha diversidad cuando uno investiga. Entonces, el mensaje es, no se encasillen en, bueno, si yo arranqué con encuesta, no me puedo ir al lado de la entrevista, y si arranqué con la entrevista, no puedo ser tan dura de irme a una encuesta cerrada, ¿no? Eso así como mensaje y paréntesis de estos pasos del método científico. Lo que quiero decir es que ya no estamos en la época en la que si vos estabas en la onda cuantitativa no podías irte a lo quali. Ahora se puede combinar y eso genera una riqueza muy buena para tu trabajo. Y lo mejor, y lo que uno siempre tiene que lograr es que el trabajo esté muy bueno. Y si el trabajo se logra a partir de 5 técnicas, bueno, usemos las 5. O sea, tampoco es que usar más te garantice más cosas en el sentido de esta frase siempre cantidad no es calidad, pero uno tiene que evaluar, ¿no? Lo que uno quiere investigar, el tiempo que tenés, porque a veces pasa que se te está venciendo el tiempo, tenés que entregar y lo más rápido sería hacer una encuesta, pues si yo me tengo que ir a 15 casas a preguntarle a 15 personas cómo es su consumo de redes sociales, y voy a tardar un montón de tiempo. Quizás si suministro una encuesta, me ahorra tiempo a mí, pero la encuesta no tendría que ser del tipo sí, no, opción A u opción B. Quizás una encuesta un poquito más abierta. ¿Vieron esas encuestas que dicen opción C, otro, o agregar lo que creas conveniente? Bueno, quizás esa encuesta, si yo no tengo tiempo, sería mucho más fácil y sería la opción más viable en este caso específico. Ahora, si yo tengo tiempo y sé que la entrevista me va a dar mucha más información que una simple encuesta, bueno, me tomo el tiempo y hago la entrevista. Entonces, volviendo a estos pasos que tenemos acá, uno busca los datos, construye los datos por sí mismos no hablan, eso también es importante, los clasifico, me fijo qué fuentes voy a usar y voy a redactar el informe, ¿no? El informe justamente se le dice informe, pero puede ser ya sea, no sé, la tesis de grado o el trabajo final evaluativo, tiene distintos nombres, trabajo final integrador. Es el momento en el que vos decís, bueno, yo con toda esta información voy a redactar un texto. Cada universidad tiene sus bases y condiciones, no sé, en un tesista de grado se esperan 90 páginas, de una tesis de maestría se esperan, no sé, 200, de una tesis de doctorado no se esperan menos de 400, por poner numeritos, ¿no? Entonces uno empieza a redactar el informe. En ese informe tenés que enunciar todos estos pasos que estamos viendo, por qué elegí lo que elegí, en dónde, cuándo, qué tema elegí, la pregunta de investigación, el rastreo bibliográfico, tengo que asentar el marco teórico, especificar el problema, si tengo una hipótesis la enuncio, decir qué búsquedas hice, ¿no? Hice 5 entrevistas, hice 2 encuestas, todo eso en el apartado metodológico. Si trabajé con fuentes primarias, con cuántas, cuáles, qué día fui al archivo, qué criterios usé para buscar la información, palabras clave. Digo, uno siempre busca por palabras clave, tanto en Google como en el archivo, uno siempre, cuando vos vas al archivo, le decís, bueno, yo quiero ver página 12 del, no sé, de marzo a julio del 2021. O sea, uno siempre va con palabras clave, eso también tiene que estar en el informe enunciado, todo lo que vos hiciste, todas las decisiones que fuiste tomando, y después llega un momento en un capítulo que es bastante largo, que es prácticamente es el cuerpo de ese informe, que es el análisis, el momento en el que vos cruzás los datos y empezás a interpretar y empezás a darle forma, y después viene la parte final, que como todo tiene inicio, nudo y desenlace, que son las conclusiones. Y en el apartado de las conclusiones, uno lo que escribe es justamente, bueno, en función de todo lo que venimos viendo, las preguntas que yo me hice al comienzo, llegamos a la conclusión de que, no sé, confirmé la hipótesis o refuté la hipótesis porque en realidad la pregunta inicial se responde y ahí uno escribe. Lo de las conclusiones no necesariamente tiene que ser un apartado así, digamos, conclusivo, taxativo, ¿no? Es decir, uno llega a una conclusión y tenés que responder en algún momento la pregunta inicial. Pero hay muchas tesis, y la mayoría, y está bueno eso, que en el apartado de la conclusión, no solamente dicen, bueno, y entonces acá concluimos tal cosa, sino que después
2 párrafos después, siempre uno deja un espacio en la conclusión en la que dice, y bueno, y esta investigación llegó hasta tal año y llegó a ver estas 3 variables. Pero al ir investigando a lo largo de este año, nos dimos cuenta de que se podría haber investigado, no sé, la línea de género en esta telenovela, que también sería un objeto interesante, teniendo en cuenta que hoy en día hay tantas luchas por las conquistas de las mujeres y el feminismo, entonces en un contexto de que la mujer no es el mismo, o sea, no es igual la mujer 2021 que la mujer 1921, quizás a la luz de este contexto, leer esta telenovela podría generar un buen análisis, nos podría generar también otras preguntas. O sea, la conclusión del informe tiene la parte en la que vos concluís y vos respondés efectivamente esa pregunta que te hiciste al inicio, y a su vez enunciás qué cosas estarían buenas de investigar a futuro que esa investigación te permitió ver, que vos no tenías pensado, pero decís, bueno, para futuras investigaciones estaría bueno investigar tal tema desde tal lugar, no sé, considerar la entrevista historia de vida como una técnica de recolección que nos permitiría, porque realmente vos no lo sabés, pero es como, bueno, a futuro podríamos usar la historia de vida para recolectar información de un conjunto de personas que viven en tal barrio. Quizás yo hice una encuesta, pero si otra persona hiciera una historia de vida, me parece que le va a arrojar información que yo no tuve y que estaría muy bueno. O sea, se podría construir otra tesis, ¿no? Las tesis y estos trabajos, cuando uno los hace, obviamente tienen que tener un fin, porque no podés abarcar todo. Uno en las páginas que te dan para la tesis doctoral o de maestría o de grado, vos no podés decir, bueno, esto va a ser así y todo lo que yo concluí hoy va a ser inmutable. No, no pasa eso, ¿no? Digo, va a venir otra persona 3 meses después con su tesis doctoral aportando algo más a lo mío. Y así entre todos los investigadores de las distintas ciencias, vamos sumando un granito de arena a la construcción del tema que estamos viendo. Entonces, cuando uno hace este tipo de trabajo de investigación, sabe que no va a poder dar cuenta de todo. Yo no puedo trazar la historia en un trabajo, la historia de las telenovelas en Argentina. Es una locura, o sea, hay que tomar una muestra de ahí. Y va a venir otro investigador que también hable de las telenovelas en Argentina, pero tampoco va a trazar la historia. Pero sí, lo que podemos hacer es contribuir un poquito más al tema de las telenovelas en Argentina. Si ese fuera nuestro tema, bueno, la Universidad de Córdoba hizo 3 investigaciones, yo hice 2, en Santa Fe hicieron 3, vamos sumando al tema de las ficciones en Argentina, pero sin la intención de decir, bueno, ahora con mi tesis ya nadie más va a hablar de lo mío, porque yo ya llegué a todas las conclusiones y no hay nada más para después. Siempre hay algo más para después. Que si no lo viste vos, lo va a ver otro. Y seguramente alguien de acá a 10 años te va a citar tu trabajo como un antecedente de ese de 10 años de acá en adelante. Y así sucesivamente, porque todos los textos que hagamos están conectados, ¿sí? Están vinculados siempre, son contextos de producción de otro y así sucesivamente. Y en ese sucesivamente, poco a poco, vamos sumando información a esa área de investigación que es a la que nosotros nos dedicamos. Bueno, ¿alguna duda o comentario? Ok, perfecto. Sole, ¿tenés conectividad? ¿Querés agregar algo? Sí, justo ahí ahora iba a decir una cosita. En relación a esto que decía Chantal, bueno, de todo lo que decía, en realidad, 2 cosas importantes. Primero, cuando Chantal decía, hay que armar el dato, hay que hacer hablar el dato se construye. Eso es algo, no sé si se me escucha bien hoy, estoy súper afónica. Te Eso es escucho. algo súper súper importante en todas las disciplinas, ¿ah? Porque por ahí se piensa que a veces, en algunos casos, en ciencias exactas, que el dato viene armado previamente, ¿se entiende? Sobre todo con esto del auge de Big Data y el análisis
lo que es ciencia de datos. Y sin embargo, mismo esos datos son analizados, son construidos y después analizados en función de las preguntas que de manera súper clara explicaba Chantal. Supongamos que queremos ver cuántos fueron los tweets y los retweets que hubo durante, por ejemplo, las elecciones presidenciales en Estados Unidos cuando Trump ganó las elecciones. Entonces, que ustedes pongan un disco rígido, bueno, más de un disco rígido obviamente, y después trabajaran con, por ejemplo, el RapidMiner para hacer análisis de datos en redes sociales, con Twitter. Entonces digo, ahí ustedes tienen todo un montón de datos. Entonces, de la misma manera que Chantal le decía, bueno, ¿qué telenovela selecciono? ¿De qué manera? ¿Con qué criterio? ¿Cuál analizo? ¿Cuál va a ser mi recorte? Bueno, ahí también ustedes van a tener que hacer un recorte. Si es el tweet original, si es el retweet, si lo cambian por geografía, si lo seleccionan por geografía, si lo seleccionan por horarios, lo seleccionan por cantidad de caracteres, digo, y todo un montón de criterios. Entonces, en ese sentido, digo, claro, hablo de este ejemplo, perdón, para bajarlo un poco a los software y a lo que ustedes de manera más específica manejan. Digo, eso corre para todas las disciplinas para hoy. Pero aparte, porque hay una realidad, eso que decía Chantal también se relaciona con una cuestión epistemológica de construcción del conocimiento. O sea, no existe una verdad revelada, algo que viniera por fuera, o sea, que fuese una construcción, bueno, para quien había estudiado filosofía, perdón que no me acuerdo el nombre, no viene algo por fuera, un iluminado, y uno a partir de esa iluminación externa puede ver mágicamente el dato, construirlo, compartirlo, y después darlo a conocer, sino que no, que los datos son producto de un montón de decisiones que tienen lugar en el proceso de investigación, tanto con todos los pasos de lo que es del método científico como desde el lugar en el que uno se sitúa, desde la disciplina en la cual uno habla, desde el objeto de estudio y lo que me interesa, pero sobre todo también en relación a esto que decía Chantal, es qué preguntas yo quiero responder. Ese de qué preguntas yo quiero responder es crucial. Yo no sé si todos conocen esta plataforma que se llama GitHub, yo imagino que sí, que es el compartir, donde se comparten todos los códigos. Fabricio pone el dedo que sí, la manito que sí, perdón. Sí, la estamos usando en varias materias. Bien, perfecto. Ezequiel, hay Matías que también se desmutió, Gabriel la mano de ok, bueno, bien. Genial. Entonces, si conocen y están usando GitHub, ustedes van a ver en GitHub que todos los datos y lo que se comparte ahí son productos de decisiones previas, ya sea una demanda estrictamente profesional del mercado, del sector privado, sea a demandas de otro tipo, como vimos en la clase pasada, lo que pueden llegar a ser organismos públicos o de ciencia y tecnología, pero digo, eso que ustedes encuentran ahí, los códigos, los lenguajes, todo lo que hay metido ahí, todo eso son productos de decisiones. Productos de decisiones, pero también de razonamiento. ¿Qué me sirve, qué no sirve si cambio una fórmula por otra, un determinado código, el orden, si le doy prioridad, si le doy una orden, si le digo resumir o finalizar el proceso, ¿está? Entonces, en ese sentido, los datos, como Chantal muy bien decía, aparte de que se construyen, digo, la palabra misma lo está diciendo, o sea, si uno construye es porque hay implicancia de uno, de ese sujeto, o sea, de uno como sujeto investigador, de uno como sujeto productor de conocimiento, el dato no es solo un dato numérico, y esto tiene que quedar muy en claro. El dato no es solo un número, no es solo un porcentaje, no es una estadística, porque muchas veces se comete el error de pensar que los datos son solo numéricos. Y no es así. La clase que viene nosotros lo vamos a ver, y vamos a ver las
los diferentes tipos, las diferentes tipos de naturaleza de datos en función también de las técnicas que hay. O sea, lo que es investigación cualitativa, por ejemplo, los discursos son datos. Y ustedes me van a decir, bueno, profe, a mí qué me importa hoy por hoy un discurso, si viene de las ciencias sociales o si es una metodología de tipo cualitativa, si yo estoy en la tecnicatura universitaria en programación. Sí, pero pará, todo lo que es discurso y todo lo que es texto también está en las redes sociales, como estudia Chantal. Digo, su objeto de estudio como Chantal. ¿Tá? Y todo lo que es discurso y todo lo que es texto, un montón de programadores de IBM hicieron lo que se conoce en toda una parte de lo que es el software, el SPSS, que ustedes lo deben conocer también para registro estadístico, haciendo una versión en la que los investigadores pueden analizar, hacer lo que se conoce con el nombre de análisis de contenido en grandes extensiones de texto. Digo, y ese es un programa estadístico, pero que sabe manejar texto. Entonces ahí el dato primario, la unidad de análisis, se quiere, para armar indicadores, para hacer estadística, no es un número, se transforma en una letra. ¿Ah? Y esa letra, que es como un carácter que va a estar identificada en el código binario, después también puede transformarse en que la palabra sea un objeto de estudio. Y de la misma manera que la palabra puede llegar a ser una frase, que quien elaboró ese discurso, ya sea de manera escrita o lo pronunció de manera oral, la repita constantemente. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes entiendan que el dato se construye en todas las disciplinas, ¿tá? A partir de preguntas que uno le hace al objeto de estudio, de preguntas que uno se hace como investigador, de preguntas que uno quiere intentar resolver, pero también en función de un contexto de investigación específico, como vimos también en la clase pasada. No es lo mismo si ustedes están trabajando para una empresa privada acá, para una multinacional, para un organismo de gobierno, o si ustedes están presentando alguna beca. Entonces, ahí en ese sentido, el interés y lo que ustedes pueden llegar a construir es muy diferente entre un lugar y otro, entre lo que ustedes puedan tomar como resultado, ¿ah? Dependiendo también las preguntas que se hagan, las demandas que ustedes tienen que cumplir. Eso por un lado. Por otro lado, y en función también un poco para reforzar lo que decía Chantal, y esto que ella explicaba, los distintos pasos del método científico. Cada uno tiene su coherencia, todos los pasos que dijo Chantal tienen una lógica, pero cada uno de esos pasos dialoga de manera complementaria y de manera coherente con el paso anterior y con el siguiente. ¿Tá? No es que están aislados, no es que son pasos estancos, hago una cosa y no hago la otra, o hago una cosa en una dirección y hago la otra respondiendo a otra dirección. No, tiene que tener toda una lógica, cada uno de los dos responden y están interconectados. Digo, esta noción en sistemas se maneja muchísimo y en todo lo que es programación también. ¿Tá? Entonces, cuando Chantal les habla de la búsqueda de los datos, el tema de las fuentes primarias y secundarias, la importancia de los objetivos, el tema de las técnicas y las metodologías, digo, todo eso está de manera interconectada. No es que yo voy a tener un objetivo de conocimiento, que diga, no sé, comprender la lógica de los sistemas informáticos, como han sido de la programación de los últimos 50 años, y para eso después voy a ir a hacer una teoría del análisis, un análisis de la teoría del color. No, van a tener un objetivo relacionado con eso. Esto que a lo mejor usted me puede decir, ay, pero profe, lo que usted está diciendo es de sentido común, ¿cómo no está explicando eso? Sí, se aclara, porque después, llegado el momento, cuando uno toma el examen o lee los proyectos de beca universitario, o que piden subsidio de fondo, o mismo para una empresa, empieza a encontrar todas esas incongruencias. Que lo que quiere hacer la persona es una cosa, en una descripción, en una introducción, en una mini presentación sobre el tema, y lo que está después detallado en la parte de objetivos o en las técnicas de recolección de datos que va a utilizar, no coincide
no tiene coherencia con aquello que explicó y describió al principio. ¿Se entiende esto? Esto se lo tienen que grabar a fuego, porque cuando veamos en la parte de la unidad número 4, y en la 4, pero también en la 3, el tema de la escritura, y en la 4 veamos la variedad de proyectos que hay, esto es algo que tiene que estar mecanizado, automatizado. Cada una de las partes del proyecto tienen que ser coherentes, y la escritura de lo que ustedes quieran lograr, ya me vengan a pedir $1 millón como una beca para irse a Alemania, tienen que estar coherentes, tienen que ser clara. Todo lo que le explicó Chantal tiene que estar redactado y explicado de manera clara. Mismo para alguien que los evalúe de su disciplina, no tienen que ver absolutamente nada, por supuesto. Y eso tiene que ver con las ideas, con la construcción del dato que ustedes quieren hacer, con el objetivo que quieren alcanzar y con las técnicas que van a implementar para lograr tanto ese objetivo como llegar a esa construcción del dato. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. Entiendo. Genial. Si les parece, y estamos de acuerdo, son las 7:15, y 16 van en el reloj. Si les parece y están de acuerdo, nos podemos tomar un recreo de unos 10 minutitos, nos levantamos, estiramos las piernas, volvemos, seguimos un ratito más, cerramos la clase y le explicamos lo que vamos a hacer la semana que viene. ¿Les parece bien? Sí, dale, profe. Perfecto. Nos vemos entonces, son y 16, más o menos, y 25, entre 25 y media, ¿sí? Dale, profe. Genial. A terminar la clase con un ejemplo que les busqué. Bueno, antes que nos olvidemos con Chantal, les queríamos comentar que para que agenden vamos a tener que reorganizar el cronograma de las clases, porque el lunes 11 de octubre no tenemos clases, ¿ah? Y el lunes 22 de noviembre tampoco tenemos clases, ¿tá? Entonces, ahí esos 2 lunes que estaban previstos en el cronograma, nosotros los vamos a readecuar con Chantal y vamos a subir la versión correcta, ¿tá? Con esos lunes por fuera. Bueno, eso por un lado. En relación a lo que Chantal les contó un poco hoy, con este tema de, bueno, plantearse un problema, hacer un marco teórico, ¿tá? O sea, es posicionarse desde el lugar en el cual uno va a estudiar un tema, va a analizar un tema, qué herramientas, qué conceptos uno va a tener en cuenta. Digo, en esto si lo pensamos un poquito de manera más estratégica relacionada con lo que es la programación, sería qué ideas ustedes van a tomar de las diferentes disciplinas, de la arquitectura de software, específicamente en programación, digo, en relación a todo lo que son ahora las técnicas de Big Data y análisis de datos. Digo, ahí sabemos que hay diferentes corrientes, conceptos, teorías. Digo, bueno, eso un poco se aplica ahí, pero también el tema, como les contaba muy bien Chantal, de la hipótesis o el problema de investigación, que muchas veces la hipótesis no es una hipótesis entendida en sentido estricto, como tenía la ciencia de manera tradicional, ¿tá?
sino que a veces es una pregunta de investigación, un problema de investigación que uno intenta resolver, dar cuenta, explicar qué es lo que pasa. Entonces, en este sentido, buscamos con Chantal un material que, para compartir con ustedes, que yo tenía. Realizamos el año pasado un trabajo de investigación para una consultora, que lo que nos pidió, más que consultora, es una empresa en realidad, que nos pidió hacer una investigación sobre la factibilidad de una idea. ¿Ah? Y el proyecto la empresa es, más que nada, trabaja en software de videojuegos y elaboración de videojuegos, y nos llama a fin de año pasado, con todo lo que fue la pandemia, para preguntarnos si podíamos investigar sobre la factibilidad de una idea y a ver qué tanto ya había hecho sobre una idea similar o no respecto de ello de lo que estaban pensando. Entonces, bueno, un poco nos sentamos, tuvimos 2 reuniones con el director de esa empresa y con el cliente, y un poco también para que nos contara a ver qué era lo que esa persona tenía en mente, porque una cosa es cuando te pasan un reporte o te llega un email con un pedido de un presupuesto, o un algo, o una idea redactada, que uno nunca sabe si esa idea está redactada de manera correcta y coincide con lo que la persona quiere hacer, porque muchas veces uno redacta una cosa y en la cabeza tiene otra idea. ¿Ah? Nos reunimos y un poco lo que él quería era averiguar sobre el estado del arte respecto a la posibilidad de crear un modelo de negocios, ¿ah?, para construir una app o una plataforma colaborativa, con la diferencia que hay entre cada uno de esos 2 productos, ¿ah?, para niños de 8 a para niños, de entre 8 y 12 años, y de 12 a 17. 2 productos distintos con 2 franjas etarias diferentes. Entonces, bueno, un poco a partir de esas 2 reuniones, nosotros ahí entendimos mejor qué era lo que esa persona quería, y lo que hicimos fue llevar adelante varios de los pasos que hoy Chantal explicó de manera muy clara. Uno de ellos fue empezar a buscar, ¿ah?, con palabras claves, qué había en relación a esta idea de educación no tradicional, apps relacionadas con videojuegos, plataformas colaborativas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le explicamos al cliente que nos situábamos para hacer el informe desde un punto de vista relativista de la tecnología digital. ¿Qué significa esto? Esto significa que, dependiendo la visión que tenga el grupo de profesionales que implementen y diseñen esa app, ¿tá?, iba a depender el proceso de diseño, las pruebas de usabilidad, el producto final, los resultados que obtuvieran, la estética, el diseño web, toda una serie de cuestiones. O sea, ¿qué decir? Que no había nada previo, de la misma manera que Chantal les explicaba, que el dato no era construido de manera previa, ¿ah?, sino que el dato era una construcción. Nosotros le dijimos, mira, lo que nosotros te entregamos acá y lo que nosotros vamos a hacer depende de lo que encontremos, o sea, depende de nuestro criterio de búsqueda, nuestras palabras. No hay una cuestión previa ya prearmada que nosotros te podamos entregar tipo paquete cerrado. Esto como que también les decía Chantal, la investigación no es que termina, uno le tiene que poner un corte porque uno tiene una exigencia a nivel institucional para entregar la tesis, el informe, la beca, lo que sea. Pero no significa que después no se sigan produciendo nuevas investigaciones y nuevos datos sobre ese tema que nosotros, por una de estas razones, tuvimos que cortar. O sea, ponerle un corte, a eso me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Le explicamos que para nosotros la tecnología no se reduce a algo artefactual, ¿ah?, sino que más bien está entendida como un lenguaje, como una práctica social, pero que también no funciona de la misma manera en todos lados. O sea, que es decir, que esta cuestión de apropiación de la tecnología digital, si ellos ponían la app en Argentina, en el norte de Argentina, no iba a ser lo mismo que si la lanzaban en Perú, en Colombia o en el sur o norte de Estados Unidos o en Alaska. Entonces, que eso también lo tenían que tener en cuenta en caso que eso se manejaran con un código en común de programación y después
hubiera ciertas cosas que se pudieran adaptar. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa que tiene sede en Rafaela, le explicamos que a partir de esas charlas y las ideas y palabras previas, nosotros realizamos una búsqueda digital de proyectos educativos digitales, de pensamiento computacional, de alfabetización para niños y también de plataformas colaborativas. O sea, proyectos educativos digitales no necesariamente tenían que terminar en plataformas colaborativas o en apps. Entonces, ¿qué fue lo que nosotras recomendamos? ¿Tá? Un proyecto que yo hice con una colega. Primero, encarar el proyecto, y esto es el resultado de un montón de datos previos que nosotros encontramos en búsqueda de la web, pero también de charlar con profesionales y pedirles en algunos casos determinado asesoramiento y ponernos a leer también una cantidad bastante importante de artículos científicos en relación a lo que ellos querían. Entonces, ¿qué les recomendamos? Punto número 1. Encarar el proyecto según la diferenciación de edad que ellos nos mencionaron, debido a una cuestión pedagógica. ¿Por qué viene acá lo pedagógico? De intereses a causa de la edad, no es lo mismo una edad que la otra, hay mucha diferencia, en relación a procesos cognitivos muy distintos y de desarrollo de competencia en STEM. ¿Qué significa STEM? Y acá se los escribo en el chat para que ustedes lo tengan. STEM es esta palabra. ¿Ah? Esta palabra que ahí que les compartí en el chat significa Science, Engineering and Mathematics. ¿Ah? Entonces, ese desarrollo de competencias en STEM, que era un poco el pensamiento sistémico, interdisciplinar, que venimos hablando con Chantal desde la primera clase, era absolutamente necesario pensarlo desde ese lugar y tenerlo en cuenta. Pero también relacionadas con habilidades relacionadas al proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta un proceso de aprendizaje sistémico, interdisciplinario, pero también la diversidad de la oferta de servicios que se encuentran disponibles y que contemplan todos estos aspectos mencionados en el STEM. ¿Ah? O sea, pensarlos de manera específica para. Después eso también iba a repercutir en relación a contenidos, en relación a trazabilidad y actividades en las plataformas y en las apps, lenguajes específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿qué le recomendamos? Definir si el proyecto va a ser una plataforma educativa, una app o un software, debido a su alcance, a sus aspectos de usabilidad, su llegada a un público potencial, a los costos de producción, a la compatibilidad con los diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque todo esto varía e impacta directamente en el modo de pensar el producto o el servicio, pero también en las pruebas de ensayo-error, o sea, la famosa prueba, me sale prueba piloto, no es prueba piloto, se me fuera la palabra. Los prototipos, ¿está? Y la versión beta, ahí está, la versión beta. Los procesos de prueba y error hasta obtener la versión final y la usabilidad que el usuario pueda ir construyendo a partir del mismo. ¿Ah? Para eso, para hacer todo eso, nosotros averiguamos, nosotros construimos datos, nosotros elaboramos la pregunta de investigación con este cliente específico que quería el resultado de la prueba del producto, nos metimos en distintas bases de datos científicas, tuvimos en cuenta diferentes tipos de datos, ¿tá? Así que todo esto que nosotros presentamos, que fue un entregable, de alguna manera respondió a todos los métodos del paso científico que previamente explicó Chantal con absoluta claridad. También les recomendamos entender las diferencias culturales y las prácticas de uso y reapropiación respecto a las tecnologías digitales en América Latina. ¿Por qué? Porque si empiezan a homogeneizar y a pensar y a programar el contenido de esa plataforma, de la app o del software, no entendiendo y no reconociendo todas esas diferencias, caían en el problema de que el homogeneizar los contenidos educativos genera después más problemas en el momento de lanzar ese producto, ¿tá? Y en relación a los tiempos y a los costos, que tenerlo en cuenta de manera previa. Por otro lado, entender que la educación hoy por hoy, tanto la formal como la no formal, o sea, las dos,
no se restringen a un aula, ¿tá? Y sobre todo más en pandemia. O sea que hay determinados procesos educativos que exceden el aula y que atraviesan la educación de los niños en esas instancias, pero también en la participación en deportes, en círculos de socialización, como en familiares y otros amigos, ¿ah? En espacios religiosos, también hay un montón de niños que participan de eso, entonces, ojo con pensar esa app, esa plataforma o ese software, lo que ellos decidieran, restringido solamente un aula para un lugar educativo o una institución educativa específica. Por otro lado, se recomendaba también no caer en la idea de que tanto niños como adolescentes de la franja mencionada antes son emprendedores previamente. Vieron que ahora está toda esta cultura del emprendedorismo. Y exigirles como si fuesen a convertirse en emprendedores natos, ¿ah? O que fueran a ser proactivos en todas las ideas y actividades que ellos les propusieran. Básicamente por dos motivos. Primero, la palabra se asocia con responsabilidades, con obligaciones, con un trabajo sistemático y disciplinado, con, en algunos casos, demanda ciertos sacrificios, inclusive a veces económicos, porque no todos los emprendedores tienen bolsillo y guita para bancar lo que quieren empezar a hacer. ¿Ah? Y en algunos casos también, rescindir, o sea, dejar el tiempo de ocio para empezar a dedicarse al microemprendimiento o al emprendimiento. Entonces, en ese sentido, lo que es el tiempo de ocio, el no tener obligaciones en esa franja etaria, era crucial entender que todo eso iba a repercutir de manera negativa. ¿Por qué? Porque en esto que le habíamos mencionado en el punto número 2, el tema del desarrollo de ciertos procesos cognitivos, la importancia de empezar a pensar las cosas en sentido STEM, lo que es la creatividad, el trabajo asociativo, el recrearse en todos sentidos, o sea, el recrearse uno es pensarse desde un lugar diferente, pero también el recrearse en términos de recreación, es algo sumamente fundamental para pensar la educación desde otro lugar, pensar la apropiación de contenidos y ciertos procesos. Pero el segundo era que lo lúdico, lo experimental, la motivación y el involucramiento, que es algo propio de esa edad, pasa por todo otro montón de recursos y de ideas. La asociación de ideas, la asociación de pensamiento sistémico, las formas de aprendizaje colaborativo, según yo aprendo con un otro y a través de otro, y no a través de una competencia. Aprendo a través de proyectos, aprendo a través de preguntas y respuestas, aprendo a partir de juegos que me motiven, aprendo a través de desafíos. Entonces, en ese sentido, esas dos cosas eran clave para pensar el éxito del producto final, más allá de cualquiera que fuese el formato. Sexto, comprender que muchas veces la innovación, tanto educativa como tecnológica, no implica un desarrollo unidireccional y superador de lo que ya hay, o sea, de lo ya existente en el mercado informático. ¿Qué significaba esto? En otras palabras, no significa inventar la rueda de cero, no significa cambiar el paradigma 100%, ¿ah? Sino ver también lo que ya hay, lo que ya existe, pensarlo de manera creativa, readecuarlo a ciertas necesidades, a cierta variedad de personas con accesos y recursos materiales y simbólicos diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque en plena pandemia, una de las cosas que mayor inconveniente produjo fue el tema de que todos los estudiantes que no tuvieron un acceso material garantizado, ¿tá? Y eso repercutió en otras cuestiones más importantes, como por ejemplo el aprendizaje, apropiaciones de tipo simbólica, el que mucha gente se quedara afuera, el complicarla, entre comillas, en la explicación y en los recursos que se pusieron de ciertos materiales educativos, cuando a lo mejor
simplificarlo, o sea, lo más simple, o sea, era menos era más, como suele decir eso, ¿ah? Podía garantizar el acceso y la motivación de un montón de estudiantes que si no podían ver el video, si no podían leer el podcast, si no podían hacer el link a YouTube o a una red social, empezó a desmotivarse y tirarse para atrás. Entonces, en este sentido, readecuar algunos productos ya en funcionamiento en el mercado, pero pensar su aplicabilidad con otros criterios, con otros recursos, a un público objetivo al que no llega o que tiene más dificultades, puede ser algo completamente innovador, sobre todo en lo que se refiere a contenidos, o sea, más que nada el campo educativo. Punto número 7. Entender que si se siguen las sugerencias que nosotros les habíamos dado a raíz de toda la investigación que realizamos, el producto o servicio también podía llegar a adquirir un potencial para formar parte de una política pública educativa y transversal en niveles. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Nivel medio, nivel secundario y nivel superior. Que no necesariamente tendría que estar restringido a esa franja etaria, a la educación tradicional y al aula, sino que podía ser aplicable y readecuable en diferentes partes de nuestro territorio y en diferentes partes de los niveles educativos, pensándolo desde una política educativa, o sea, haciéndole un guiño de ojo al gobierno, ya sea nacional, provincial o nacional. ¿tá? O sea que en ese sentido no era que restringirlo, sino abrir el juego. Pero también enmarcarlo en ciertos objetivos que formaban parte de las agendas internacionales de investigación, tanto de innovación productiva como de investigación y desarrollo. No pensarlo únicamente en lo educativo, sino abrir también el juego en ese sentido. Nuestra octava recomendación fue, considerando lo anterior, que si no conseguían fuentes y subsidios, o sea, financiamiento por parte de empresas, ¿tá? Para empezar a elaborar la idea, se podían obtener subsidios para empezar a financiar el prototipado a partir de ciertas fuentes internacionales. Fundaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, llamado a convocatorias internacionales. Entonces, que si bien eso dependía de la persona que nos consultaba, nosotros le sugeríamos que, teniendo en cuenta el tiempo y determinadas cuestiones impositivas, ¿ah? Que considerara que a lo mejor una de estas opciones que nosotros le mencionábamos en el punto número 7 podía llegar a ser algo muy beneficioso para ellos, definirlo en cuanto a estrategia de diseño, producción, comercialización y distribución de ese de ese producto que ellos querían hacer. ¿ah? Pero también como una cuestión de, bueno, si yo tengo una brecha, si tengo determinados usuarios, ¿qué me conviene hacer para llegar a esas personas que de otra manera hay todo otro montón de empresas y productos que no llegan? Entonces, ahí eso también pensarlo como un nicho de mercado. ¿tá? Punto número 9. Atenti con esto. La estrategia comunicacional iba a ser parte fundamental de lo que uno pudiera dialogar y de lo que ellos iban a construir. Y no quedarse solo en las redes. ¿tá? O sea, contemplar la diversidad de medios de comunicación, contemplar la diversidad de públicos objetivos, contemplar una estrategia de comunicación que fuese bilingüe, contemplar una estrategia de comunicación que estuviese también en los medios impresos, porque hoy por hoy, si bien la llegada de los diarios ha disminuido, obviamente nadie lo niega, sigue teniendo un fuerte alcance. ¿tá? Contemplar también la estrategia de comunicación que no sea solo y específicamente en relación a palabras e imágenes, que ahí hubiera sonido, que hubiera audio, que hubiera otro tipo de recursos, tanto en la radio como en plataformas de sitios web y portales. O sea, que no se quedara únicamente con la letra y la palabra, sino que también apostar a otros recursos, o sea, empezar a apostar en ese sentido también de manera creativa e innovadora en cuanto a lo que es la estrategia de comunicación. 10º y último, la importancia de promover en eso que ellos iban a pensar el pensamiento crítico.
fortaleciendo la búsqueda de nuevas preguntas y evitando caer de todas formas en solucionismo, o sea, es decir, soluciones prearmadas y simples a todo problema o a una visión tecnocrática. ¿Qué significa esto? Se tienen que conseguir un equipo de programadores y diseñadores que la rompan, básicamente en otras palabras, hablando en criollo. Necesitan profesionales que estén atentos a ideas, que puedan desarrollar y solucionar problemas desde otro lugar, que pudieran ofrecer soluciones, respuestas a problemas ya dados desde un lugar creativo, lúdico. ¿Ah? Correrse desde lo que siempre se piensa, correrse desde qué es lo que sería el deber ser, sino empezar a jugar, o sea, programadores y diseñadores que se transformaran en niños. Eso fue una de las cosas que también les recomendamos. Todas estas afirmaciones, todos esos 10 precedentes, afirmaciones, sugerencias, no fue que nos cayeron de la nada. Nosotros estuvimos laburando más de 15 días en esto. Entonces, buscamos fuentes de información, pactamos, o sea, dialogamos con 2 reuniones previas, cuál era la pregunta de investigación, cuál era el problema a resolver, cuál era su inquietud, lo que la persona quería dar una demanda, necesitaba crear una respuesta a esa demanda. Le explicamos marco teórico, lo que explicó Chantal, desde qué lugar nosotros lo elaboramos, lo hicimos, desde qué lugar nos íbamos a posicionar para darle respuesta a lo que ellos nos pedían. ¿Ah? Y a partir de eso fue que empezó la búsqueda de material de información, de construcción de estos datos, de elaboración de estas ideas, todo lo que hicimos de manera crítica, a través de tres fuentes de información sumamente importantes. Primero, repositorios académicos de universidades nacionales, pero también internacionales. ¿Tá? Nos metimos en el MIT, nos metimos en Stanford, nos metimos en Oxford, nos metimos en la UNC, nos metimos en la UNR, nos metimos en la UNQ, en la UNLP, nos metimos en un montón de repositorios académicos para ver qué había en función de esto, plataformas, web, innovación, creación, creatividad, ¿ah? Teniendo en cuenta todo ese STEM, esos signos, esas palabras clave STEM que nosotros le contamos al principio. Segundo, nos metimos en sitios web de educación, tecnología y ciencia específicos, ¿ah? Bien específicos en esos 3 temas. Y no importaba si estaba en otro idioma, agarramos el Google y lo traducimos. ¿Está? Pero sitios web específicos. Y le pasamos todo el listado de sitios web que nosotros le compartimos, o sea, que chequeamos, que consultamos para que ellos también supieran y pudieran ver. Y después empezamos a buscar proyectos de innovación en un montón de sitios relacionados con organizaciones, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Ciencia y Técnica, empresas, cantidad de cosas relacionadas con proyectos de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que les explicamos dónde eran las fuentes, hicimos todo un desglose del estado del arte y de las palabras claves en relación a lo que buscamos y las fuentes que encontramos. En relación a pedagogía en el entorno digital, en relación a pedagogía en el uso de STEM, en relación a alfabetización digital en el grupo etario de jóvenes y grupo etario de niños, alfabetización digital en apps, alfabetización digital a través de software, alfabetización digital a través de plataformas colaborativas, proyectos destacados de innovación educativa en los últimos 5 años, proyectos de innovación educativa pensados para ciencia y desarrollo, proyectos de innovación educativas desarrollados en pandemia. Pensamiento computacional para niños, pensamiento computacional para jóvenes, pensamiento computacional relacionado con ciencias sociales, pensamiento computacional relacionado con interdisciplina, pensamiento computacional de manera sistémica desarrollado en Argentina, y así sucesivamente. Y después les encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos similares,
10 no, conté mal, 8. 8 casos similares, ¿tá? De ideas que ellos querían hacer. 8, no 1 o 2, 8. ¿Se acuerdan que Chantal les dijo, había cosas de mi tema relacionado, no había con lo que yo quería, ya había, ya había, pero no de lo que yo quería. Entonces ahí se justificó. Entonces, en todo ese estado del arte que buscamos, con toda esa cantidad y diversidad de palabras y de, ¿cómo que se llaman? Ideas, ¿tá? Porque no eran solo palabras, encontramos 8 casos de ideas y situaciones y proyectos ya similares a lo que esta persona quería desarrollar. Motivo por el cual, cuando nos juntamos y le hicimos el entregable, que tuvimos una reunión, le dijimos, mirá, una sugerencia a partir de lo que charlamos y dialogamos con esta persona. Aparte de que aclaramos que en el informe, en esto que decía Chantal, dejamos más que claro que el informe se había realizado entre el mediados del mes de julio del 2020 y mediados del mes de julio de agosto del 2020. ¿Por qué hicimos esa aclaración? Por lo siguiente, para que la persona supiese, como esto que decía Chantal, que si aparecieron cosas nuevas, que si aparecieron otros criterios, que si apareció algo diferente después de mediados de agosto de 2020, no estaba contemplado por el recorte y la fecha y el tiempo que nos llevó. ¿Ah? Entonces, ¿qué fue lo que le dijimos a la persona cuando tuvimos la reunión del entregable y hablar para ser específicas? Mirá, antes de contratar a cualquier programador, antes de contratar a cualquier diseñador web, revisate uno por uno todos los proyectos que nosotros te encontramos. Uno por uno toda la bibliografía, o sea, no toda si vos querías, pero gran parte, si querés, de la bibliografía que te encontramos. Que hay un montón que también explica el tema de los códigos, cómo se desarrolló, qué criterio tuvo, ¿tá? Pero también ya había un montón de proyectos similares a lo que él quería hacer en la Fundación Ceibal, que está en Uruguay, en la CIESPAL no encontramos nada, estaba en la Fundación Ceibal, pero también el proyecto Programar, acá propio en Argentina, con la Fundación Sadovsky. Yo no sé si ustedes conocen a la Fundación Sadovsky. Veo que no. Bueno, eso ahí es un territorio más que interesante para ustedes en cuanto a programación y salud. Digo, la Fundación Sadovsky es referencia a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, elegimos, ojo que también puede llegar a ver, que el proyecto Programar viene de Fundación Sadovsky y Fundación Sadovsky juegan en la Champions League de Europa, digo, no son unos nenes de mamá, digo, a ver, programan a lo bestia y hay una cantidad de proyectos creativos ahí muy zarpados. Entonces, ¿qué pasa? No, pero ¿cómo me voy a poner a leer todo esto? Sí, se tiene que poner a leer, no le dijimos todo, después le hicimos toda una selección específica, pero ¿qué pasa? Empieza a ver ahí cuestiones de, por ejemplo, paper en inglés muy buenos, muy actuales, relacionados con por qué el pensamiento computacional en la temprana infancia tiene que ser aplicado y de qué manera. ¿Ah? Los códigos y no otro lenguaje en el desarrollo de las ciencias de la computación. ¿Ah? Childhood y Technology, Involving Perspective and Innovation Approach. Y ahí tenemos cantidad de cosas. Entonces, está bien, si no te querés sentarte a leer todo, no te lo leas todo. Pero sí por lo menos lo básico. ¿Ah? Porque de la misma manera que encontramos eso, también encontramos proyectos relacionados con lo que estudia Chantal, cuestiones de transmedia. O sea que ahí te había otro nicho y todo algo diferente para desarrollar, ¿tá? Con material audiovisual. Y eso también iba a necesitar programación específica, diseñadores web, y todo otro montón de cuestiones que pensados desde otro lugar. O sea, desarrollo de software más, hay cuestiones que eran no solo una app, no solo una plataforma colaborativa, sino a nivel de transmedia, con productos audiovisuales,
con productos de interacción audiovisual, con desarrollo de todo eso desde un lugar completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Esto, que fue una entrega, o sea, que fue un pedido de una empresa que desarrolla videojuegos a nosotras, en el marco de una consultora, se pedía para hacer un trabajo de investigación, para un entregable, para otra persona que había tenido una idea que pertenecía a un sector de otra empresa, pero que no sabía cómo hacer todo eso que nos solicitó a nosotros. Entonces, en este sentido, este ejemplo vuelve a recalcar y a dejar en claro que la idea de investigación y a lo que a ustedes se les puede pedir no necesariamente es una tesis. O sea, que la idea de investigación no se reduce solo a una tesis, a un trabajo académico, sino que la investigación hoy por hoy atraviesa las prácticas laborales de más de una disciplina en distintos niveles para diferentes pedidos, para diferentes demandas y en diferentes niveles jerárquicos, sea independiente o no. Digo, de una manera un poco más, un poco menos, salteándonos algunos pasos, yendo, viniendo, porque la investigación tampoco es lineal y el método científico, como dijo Chantal, tampoco es lineal, pero sí seguimos este criterio. ¿Se entiende? Profe, me tengo que retirar. Dale, Marcos, no hay problema, nos vemos el lunes que viene. Que te vaya bien en la otra materia. ¿Queda claro? ¿Se entiende el porqué del ejemplo de esta clase? El porqué Chantal hace toda una presentación general y después lo bajamos a estos ejemplos concretos, de la misma manera con lo que fue la plataforma del agua o el laboratorio de prueba de concepto, o sea, ¿por qué esa idea? En general, se empieza a entender un poco qué se necesita, cómo se relaciona con lo que ustedes tienen, con lo que ustedes están aprendiendo, cómo lo pueden llegar a aplicar el día de mañana, que no es algo cerrado y específico, sino que son ciertos razonamientos, o sea, modos de construir una idea, de responder a algo específico, eso va quedando claro. Los silencios de radio son matadores, chicos. Prefiero que me digan no, es un desastre, a que... Ahí están apareciendo en el chat. Ahí aparece en Fabricio, el chat. ahí está, por mi parte sí, bueno, gracias Fabricio. El resto, parte de Fabricio, Ahí hay Agustín, Valentín, like. Kiara, Ceci, gracias por el like, Tomás, gracias por el like. Franco, gracias Franco por el like, Luis, gracias chicos. Gracias por tener piedad de nosotros. Me parece que no se entiende. Perfecto, mil gracias, nos quedamos tranquilas. Bueno, preguntas, dudas hasta acá, algo más que nos quieran comentar, alguna inquietud que tengan, algo que no se haya entendido de los textos, algo que quieran saber en relación al primer parcial. Ya terminamos, así les dejamos tienen un break antes de empezar la otra materia. Profe, venimos bien, estamos siendo claras, les gustaría que desarrolláramos algún otro tema en relación a esto. Lucas. Sí, no, yo tengo una consulta. Sí, perdón, Lucas, no te había escuchado, decinos. Respecto a lo último que contabas del trabajo de investigación que hicieron para esta empresa, ¿se entiende, digamos, cómo hay que encarar y demás, y por dónde va el tema de la investigación? Lo que yo me pregunto es si nosotros como programadores en algún momento nos tendríamos que encontrar con una situación similar. Me parece como que quizá no se dé así. Muy buena pregunta. Sí y no. ¿Por qué? Porque es dependiendo un poco en función de lo que nosotros les contábamos la clase pasada. El ámbito hoy por hoy de trabajo de un programador es inmenso y las posibilidades laborales y de inserción y de pedido de proyectos son muy amplias. Entonces, por ejemplo,
la semana pasada, bueno, cuando yo les conté el ejemplo de la plataforma del agua, sí nos sentamos a dialogar con programadores. O sea, la persona que coordinaba el proyecto, más que nada, y había un equipo muy específico al lado de ella, con también uno de los ministerios, sí se sentaron a dialogar. Yo no estuve presente, pero sí se sentaron a dialogar con programadores. Y los programadores trajeron una cantidad de preguntas terribles que después nos las hicieron saber a todos. Entonces era, ¿qué tipo de información? ¿Qué tipo de datos? ¿Qué memoria? O sea, ¿qué capacidad? ¿Qué tanto tamaño se iba a utilizar? ¿Cada cuánto se iba a renovar la información? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, a lo mejor vos no vas a hacer un entregable, pero sí a lo mejor esta persona que vino con esta demanda específica, tranquilamente le podría haber preguntado le podría haber dicho a ese intermediario que tuvimos mirá, preguntale que averigüe también si hay algo en código, en software libre, en código abierto. Porque ahí es distinto que el propietario. Entonces, a lo Claro, mejor no vas a hacer un entregable como esto, pero sí a lo mejor vos me vas a venir a dialogar con nosotras y decirnos, bueno, mirá, yo necesito para esto que me están pidiendo, saber esto y esto específico al código. O yo necesito tales y tales datos para programar esto para poder cumplir con el pedido del cliente, el pedido del ministerio, tal solicitud de ciencia y tecnología. claro, claro. Sí, más que nada a eso iba mi pregunta. O sea, yo creo que como parte de un equipo es factible, pero si no, digamos que estaría haciendo otro trabajo, o sea, un trabajo de investigador que me parece que un trabajo mucho más extenso, más grande y que requiere otros conocimientos a lo mejor. No, eso sí, ahí sí, eso es verdad, pero también, Lucas, pensá lo siguiente, son herramientas que vos el día de mañana, para vos mismo si querés, buscar, ponele que el día de mañana vos no formes parte de un equipo y vos tengas tu propia empresa o lo quieras empezar a hacer de manera freelance o independiente. Bueno, si te largás a programar un código sobre cuestiones educativas y tecnología, tenés que saber cuáles son los antecedentes en la temática y dónde empezar a buscar y cómo construir lo que vos quieras empezar a programar a partir de qué datos previos. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, 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 eso lo entiendo. Yo a lo que Si voy es bien que a lo a lo mejor mejor no va si a uno ser una tarea quiere, específica tuya del día a día, sí es importante que vos sepas que si en el día de mañana vos querés buscar algo, sí puedas saber cómo hacerlo y con qué criterios. sí, sí, se entiende, profe, totalmente. Este, por ahí yo a lo que iba, que a lo mejor a veces por tiempo, qué sé yo me imagino si algún día tengo la suerte de tener una empresa, cosa que no sé, pero bueno, podría llegar a pasar o no, a lo mejor me conviene mucho más, digamos, me conviene tener un pantallazo general y saber dónde buscar la información, ponerme en el tema y demás, pero cuando tenga que ser un poco más incisivo, digamos, por ahí contratar a una persona que esté mucho más capacitada en eso. Totalmente, pero ahí hagamos esta, deme un solo segundo, no. Perdón, era un llamado que sí o sí tenía que responder. En relación a esto, Lucas, que planteabas, ponele que vos lo derivás, pero en esa derivación vos tenés que tener en claro qué palabras clave, poder expresar la idea, qué querés que la otra persona busque, o sea, todo lo que nosotros dialogamos había detrás de un programador. ¿Se Sí, entiende? sí, Digo, el sí, sí, programador lo no hizo entiendo, la sí, sí. tarea, esa tarea de búsqueda, pero en el momento que nosotros hicimos el entregable, sí lo verificó todo. Digo, eran datos que a esa persona le tenían que servir, porque si no, no tenía sentido hacer todo lo que hicimos. Entonces, en ese sentido, si bien vos no vas a hacer, porque el día de mañana digo, che, chicos, estamos confiando que ustedes van a tener
sus propias empresas o van a empezar a programar para Microsoft, así que vamos, con un poco de confianza, che, no se me tiren abajo. Entonces, Ah, si bueno, bien bueno, vos pero no lo digo va con a estar humildad, así, lo digo. no, y Toti, yo también, absolutamente, escúchame. Si no nos queda confianza, no nos queda nada. Entonces, si bien a lo mejor no lo vas a hacer, sí es fundamental tu participación como programador en el sentido de marcar el norte. ¿Qué querés? Las palabras clave, explicar el proyecto, para qué serviría, cómo sería, qué criterio, qué producto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí. Entonces, Sí, 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 sí. eso es algo que sí o sí, hoy por hoy, los programadores tienen que saber. De hecho, Ezequiel nos pasó que le compartiéramos a ustedes una tesis doctoral sobre programación, que ahí la tenemos, que la vamos a subir al campus con mucho amor y cariño, y nada, son cantidad de páginas, pero se las vamos a compartir para que ustedes ahí también vean de qué manera ahí se usó la investigación específicamente relacionada con cuestiones de investigación. Eso ahí a lo mejor responde y especifica un poco más tu pregunta. Bueno, nada, para que ustedes vean un ejemplo concreto. Me encantaría leerlo, profe. De mi Dale, parte, sí, Lucas. Perfecto. Hay todo otro montón de trabajo. Igualmente la tesis doctoral esta que nos pasó Ezequiel es intensa, te diría una amiga mía. Es larga, claro, es larga y es compleja, así que empezar a leerla con amor, cariño y paciencia. Pero sí, la subimos al campus. Eso estaba previsto para un poco más adelante, en unas clases más adelante, más en la unidad número 3, pero no hay problema, la subimos ahora y de hecho podemos empezar a trabajarla con otros ejercicios. viene bien para ir leyéndola de a poco entonces. Ya que es Totalmente. larga. Y que no se claven en enero leyendo la tesis. Bueno, Lucas, ahí esperamos haber respondido, subimos la tesis, cualquier otra inquietud siempre nos avisan. Bueno, si no hay Entonces, más dudas, sería, Sole, consultas, sí, el 11 de octubre, recuerden que no hay clases, el 22 de noviembre tampoco, y de acuerdo a nuestro cronograma, el parcial 1 sería el lunes 1 de noviembre. Así ya lo tienen anotado. Igualmente lo vamos a recalcar por campus. Perdón, ¿puedes repetir las fechas, profe? Sí, que no hay clases el 11 de octubre, tampoco hay clases el 22 de noviembre, y que el parcial número 1 va a ser el lunes 1 de noviembre. Gracias. De nada. de nada. Bueno, si no hay más dudas, comentarios, preguntas, no sé, Jan, si vos querés agregar algo, explicar algo más. No, solo las fechas para que ya lo tengan presente. Recuerden que en el parcial 1 entra todas estas clases y unas clases que van a venir ahora, que son investigación cualitativa y cuantitativa, y eso es prácticamente lo que engloba la primera parte de la materia. ¿Puede repetir, profe, la fecha, por favor? Sí, el 1 de noviembre es el día del parcial, y los días que no hay clases son los lunes 11 de octubre y 22 de noviembre. Bárbaro, gracias. De nada. Ahí está reforzando Sole por chat. Esto es lo bueno del multimedia, ¿no? Que después lo desgraban y también tienen la misma info. Ahí está todo. ¿Ah? Perfecto. Todavía Melchizedek. Lo debo estar pronunciando mal. Bueno, ya mi disculpa desde este momento por la mala pronunciación. Melqui, ay, gracias. Más fácil, genial. No sabemos todavía cómo va a ser el parcial. Apenas sepamos cuál es el formato y el criterio, les avisamos. Por eso despreocúpense, que le vamos a avisar mínimo por lo menos 15 días antes. No es que les va a caer una bomba o una sorpresa de algo relacionado al parcial. Así que eso, tranquilos. Voy a detener grabación, así se sube. Perfecto. Dale.